Buenos días a todos. Si podemos arrancar con la presentación genial. Bueno, para mí es una gran alegría y como decía Adrián, empezamos con algún proyecto, diría desde el llano, porque eran temas que nos interesaban y bueno, empezamos a trabajar con algo de ciencia de comportamiento y trasplantes y después tuvimos la suerte, la oportunidad que nos convocaran desde Presidencia de la Nación, Gustavo Vélez, pero también el propio presidente compró la idea que básicamente, empecemos a pasarla por favor, que básicamente se refiere a que estamos muy acostumbrados a trabajar en cada uno de nuestros ámbitos de trabajo, aquí en el hospital, pero también cuando hacemos políticas públicas, o yo que soy abogado, cuando diseñamos estructuras normativas o leyes, a pensar que todas las decisiones se mueven básicamente por impulsos racionales, por el garrote o la zanahoria. Y desde allí diseñamos las políticas quizás sin tener en cuenta que, cosas que a nivel individual somos perfectamente conscientes de nosotros y los demás, que no siempre decidimos racionalmente, no somos coherentes, que a veces pensamos una cosa o decimos una cosa, o pensamos una cosa y terminamos haciendo otra. Entonces, la ciencia del comportamiento, lo que lograron, y como decía Adrián, yo me dediqué siempre a temas de jurídico y de derecho administrativo y a temas regulatorios, y la verdad que había algo en esto que no me cerraba, y la ciencia del comportamiento vienen no solo a demostrar o a poner en evidencia esta cosa que todos nosotros sabemos, que la gente no siempre es coherente entre lo que dice y lo que hace, o entre sus finalidades y cómo la quiere llevar a cabo, sino que las sistematiza, las ordena y puede también ser parte de las políticas públicas o de cómo organizamos un servicio de salud dentro de un hospital. Entonces, básicamente es no como pensamos que la gente que va a actuar, no como decimos que la gente va a actuar, sino como la gente actúa y decide en realidad. Al poder sistematizar estas conductas de las personas, que a veces van en este sentido de responder a estímulos económicos o responder a sanciones o al miedo a ser sancionado, estas otras impulsos que nos llevan a actuar, que en la jerga nuestra llamamos sesgos, estos errores que nos hacen, que por allí en algún momento fueron básicos para la subsistencia de nuestra especie, como por ejemplo el tema del statu quo que hablaba Adrián. Bueno, por allí el tema de no movernos nos hace que gastemos menos energía, el tema de tener algunos shortcuts o cortadas o atajos mentales que nos hacen ir directamente del estímulo a la respuesta, nos hace gastar menos energía cerebral, que el cerebro pesa, usted lo sabe mejor que si bien yo soy hijo y hermano de médico, por lo tanto hasta casi estoy habilitado a recetar, pero no voy a meterme mucho en lo de ustedes, pero sí, por ejemplo, que el cerebro que pesa el 2% del total del peso del cuerpo, consume el 20% de la energía, entonces, bueno, hasta antropológicamente quizá tratamos de ahorrar el consumo de esa energía cerebral y tomamos decisiones inmediatas, instantáneas, espontáneas, no reflexivas. Y lo que han hecho la ciencia del comportamiento es tratar de establecer, primero, la periodicidad y la regularidad de esas conductas no reflexivas, primero, y segundo, establecer lo que en la jerga también nuestra llamamos nudges, o pequeños empujones que hacen que aprovechemos el conocimiento de estos sesgos para emplearlo en favor de a dónde queremos llegar o de las políticas públicas que queremos cumplir. Adelante, por favor. Muy brevemente, soy abogado, así que no puedo dejar de mencionar que por primera vez dentro de una norma, dentro del Consejo Económico y Social, se nombra a la ciencia del comportamiento y también a la economía del comportamiento, porque un tema también súper interesante de la ciencia del comportamiento es que si bien esto ha tenido un desarrollo muy importante en la economía, 3 premios Nobel en los últimos 20 años han sido galardonados por sus aportes en lo que se llama la economía del comportamiento, y a Fernando Torrente y a Adrián, que son, y a Adrián Gier, que trabajamos juntos en la unidad, que son psicólogos, esto les hace
revolverse en el asiento, porque decir, bueno, la verdad que esto tiene un origen básicamente psicológico, y el punto que el primer premio Nobel de Economía que se le da a alguien que no tiene ninguna formación económica, es más, que era psicólogo, que se llama Kahneman en el año 2002, se le da precisamente por su contribución a esta sistematización del pensamiento no racional que informa todos los modelos económicos y también cómo pensamos nosotros los abogados. Adelante, por favor. En base a esto, en el mundo se han creado unidades que complementan las políticas tradicionales o la forma tradicional de pensar las políticas públicas. De hecho, hay 400 unidades estatales, a la última cuenta de uno de los premios Nobel, Taylor, que lleva esta cuenta, unidades en el mundo que se dedican a esto. Del Estado. Nosotros, por ejemplo, trabajamos afortunadamente con la universidad, perdón, con la entidad más prestigiosa del mundo, se llama el Behavioral Insights Team, que nos asesora y trabaja codo con nosotros, y después incluso estamos llevando a cabo un experimento en Chaco, que después le va a contar Fernando, digamos, que nos ayuda a implementar, porque ellos fueron la primera unidad estatal a nivel central que se generó en el año 2010 en el Reino Unido. La unidad se encuentra ubicada en Casa Rosada. El presidente también, que esto es un tema que siempre se destaca, no sabemos que la administración es vertical y tener el respaldo específico del presidente, que concurrió, que no solo que firmó el decreto, sino también que concurrió al evento de lanzamiento, porque también en el ámbito que a él le interesa, que es el derecho penal, bueno, hay muchas conductas que clásicamente se considera que se van a disminuir utilizando un argumento racional, es decir, la posibilidad que tiene una persona de ser capturada en el caso de que cometa un delito, o de la pena que le van a aplicar. Y el presidente, como persona que ha practicado el derecho penal, sabe que hay muchas otras motivaciones que van más allá de estas dos alternativas, y que esto ha podido ser sistematizado por la ciencia del comportamiento. Sigamos, por favor. Tenemos también el apoyo, hay un gran apoyo internacional, porque estas herramientas no solo complementan de manera muy efectiva a las políticas tradicionales, sino son bastante costo efectivas. Es decir, ahora vamos a ver, estos empujones son pequeños cambios en la arquitectura, en la forma, o en el momento, o de la manera en la que se toman las decisiones, que no son, no llevan, no es hacer un puente, no es cambiar una gran estructura, sino por allí son pequeñas intervenciones muy económicas y muy costo efectivas. Sigamos, por favor. También contamos, y esto los invitamos a que se metan en la página de la unidad, con lo que se llamó la Red Argentina de Ciencia del Comportamiento, que es lo primero que hicimos cuando estábamos proyectando hacer esta unidad, que se fundó en julio del año pasado, es abrir a este campo del conocimiento que realmente está progresando, y se están incorporando no solo la economía, el derecho y la psicología. En nuestro equipo y en la academia hay psicólogos, bueno, hay médicos también. Aquí está Irene Sacone, que es médica, administradora gubernamental, y que también trabaja en el equipo. Digamos, un tema multidisciplinario con un gran crecimiento en todo el ámbito académico, y se está tratando de traspasar las políticas públicas, y la red cuenta con más de 250 integrantes que nos ayudó primero a diseñar la unidad y a ver cómo la estamos desarrollando con su apoyo. Funciona con una dirección paralela a la que tengo yo, en la cual trabajamos en la implementación concreta de políticas. Sigamos, por favor. Uno de los temas que hicimos fue un aporte en obra integrable que nos dio el BID, y en base al cual se escogieron 10 proyectos que, en conjunto con nosotros, pero llevados a cabo por organizaciones académicas y sobre todo provincias o municipios que se han enganchado en estas posibilidades, continuemos por favor, que están trabajando junto a nosotros, pero con el aporte que tiene el BID. Y también nosotros tenemos proyectos propios que llevamos dentro de la unidad. El del Hospital Posadas, es uno de ellos en los cuales nosotros estamos desde pensarlo hasta ejecutarlo involucrados de manera directa. Avancemos, por favor. Aquí está el tema de la red que les decía, y que tenemos encuentros periódicos, ahora híbridos, afortunadamente, pero que sinceramente nos sirve mucho para
para pensar alternativas, y de hecho ahora estamos tratando de dividir esta unidad por las áreas del conocimiento que abarca, porque ahora vamos a ver que tiene una gran amplitud en la posibilidad de intervención en las diferentes áreas de gobierno. Avancemos, por favor. Anda pasándolo medio rápido para que vean la gran cantidad de alternativas que tenemos. Déjenme contarles para que vean de qué estamos pensando. Primer punto, bueno, uno de los proyectos que se envió, y en esto hay una gran experiencia internacional, está vinculado a el pago de deudas, tanto tributarias, y en este caso se presentó un proyecto para gente que debe al Instituto de la Vivienda en Mendoza. La verdad es que nosotros los abogados en los organismos públicos solemos mandar estas cartas tan amables, con amenazas de muerte, sabemos dónde van tus pibes al colegio y todo ese tipo de cuestiones, que la verdad, al que no cumple, o a la generalidad de las personas ya no reaccionan ante esta amenaza, si se quiere, racional, es decir, bueno, los perjuicios que uno puede padecer si no paga. En cambio, se ha visto que diciéndoles, por ejemplo, qué porcentaje de las personas pagan los impuestos, por ejemplo, bueno, el 75, esas medidas tienen que ser ciertas y verídicas para que uno no pierda credibilidad, que las personas pagan su impuesto interno, por favor, paguen también ustedes en términos. El hecho de que uno relacione lo que está pidiendo con el grupo de pertenencia tiene muchísimo más impacto que una amenaza del castigo que puede recibir. Entonces nos hicieron esa propuesta y vamos a ver cómo sale. Porque el otro punto interesante que tiene la ciencia del comportamiento es que, y ustedes lo han visto en las políticas de salud, es que por allí se diseña una política, se piensa racionalmente cómo ir hacia adelante con determinado punto, y se baja como una infantería, un ejército de invasión, a ponerlo en todo el país en simultáneo en el mismo momento. Aquí nosotros tomamos mucho de lo que ustedes están acostumbrados a hacer de la ciencia médica. Probar, testear, tener un grupo de control y un grupo de intervención, y si eso funciona, después avanzar. De hecho, muchas de las cosas que hacemos, si no nos ponemos colorados, estamos repitiendo experiencia internacional, pero el contexto claro que importa. Entonces, los mensajes que ahora estamos pensando para el Chaco, para darle a las personas para que se vacunen. Bueno, hay determinadas de estos pequeños empujones, nudges, que han funcionado en el mundo, que nosotros pensamos que van a funcionar, pero hasta que no lo probemos no lo sabemos. Y lo que hacemos es esto, con exactamente la misma lógica que tienen los experimentos de las ciencias médicas, utilizamos nosotros en las políticas públicas. Lo mismo pasa con el tema de los usuarios de energía eléctrica. Bueno, ahí tenemos el ente regulador, la Compañía de Provisión de Energía Eléctrica, y una organización académica que funciona dentro de la unidad, dentro de la Facultad de Economía en Tucumán, que ven si el rediseño de la información que se le da a las personas en la factura de luz, como ha pasado en muchos países del mundo, incide en el ahorro que uno hace habitualmente, fundamentalmente comparándose con el resto y cómo sería el ideal al cual uno tiene que aspirar. Y no esto que realmente uno toma una boleta de luz y no sabe bien qué le están diciendo con tanta cita de normas y de cosas que uno no entiende bien. Sigamos adelante porque no quiero extenderme demasiado con... fíjense, por ejemplo, a ver, otra más, que es uno de los temas que a nosotros nos interesa mucho, con el tema de la lactancia y el estímulo a la lactancia en el municipio de Almirante Brown. Vino el municipio de Almirante Brown que nos dijo, noto una gran diferencia entre las diferentes CAPs, que no le encuentro mucho la razón entre cuánto prescriben de leche de fórmula, primero. Y segundo, que considero, de acuerdo a los parámetros internacionales, que tengo una prescripción muy alta de leche de fórmula. Bueno, ¿cómo intervenimos dentro de los sistemas de asistencia social y de salud para pensar qué es lo que lleva a tomar esas decisiones? Y esto es un tema sumamente complejo porque todos los que han trabajado dentro de una CAP saben que la toma de decisión no es tan lineal, que es un médico el que receta. Bueno, cómo se produce ese universo que lleva a una toma de decisiones es algo que también estudiamos en materia de trasplantes, y que le vamos a contar más adelante. Avancemos, por favor. Sigamos. Bueno, esto, perdón, volvamos atrás. También la provincia de La Rioja
se nos presentó. Bueno, tuvimos la oportunidad, todo el mundo, de interactuar de una manera mucho más frecuente y amigable con la telemedicina por la pandemia. Bueno, ¿cómo podemos ampliar el campo de intervención de la telemedicina, sobre todo en lugares remotos donde el acceso a la calidad o especialización de la atención médica es compleja? Bueno, también ese es uno de los proyectos que se presentaron y en los cuales estamos trabajando. Ahora le voy a dejar a Fernando Torrente. Es psicólogo, doctor en psicología y también está a cargo es el decano de la Facultad Favaloro, pero fundamentalmente es parte de la Unidad de Ciencia del Comportamiento y Políticas Públicas que trabaja en Presidencia, porque junto con el BID, con una cooperación técnica BID-INECO, nos están dando apoyo económico, pero no solo económico, sino técnico también, para pensar este tipo de soluciones. Y el área de salud, y a eso nos vamos a profundizar, con eso vamos a profundizar ahora, es un área especial, en donde nosotros estamos trabajando y donde hay mucha literatura internacional que nos puede servir para seguir avanzando. Así que, Fernando, adelante. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Gusto estar aquí y poder contarles un poquito de esta iniciativa. Lo que yo voy a complementar, que en relación a lo que presentó Iván, es un poco contarles cuál es el proyecto que estamos tratando, que queremos poner en marcha aquí junto a ustedes en el hospital, y por qué la aplicación de este tipo de procedimientos en el área de salud. Esto es algo que se viene, todo este enfoque, como contó Iván, tiene aproximadamente una década o un poquitito más de desarrollo, que empieza a trabajarse fuertemente en políticas públicas, y dentro de esos desarrollos que empezaron más puntualmente en 2010 en Gran Bretaña, gran parte de esos proyectos, de los proyectos más importantes, fueron en el área de salud. Este grupo que mencionó Iván, el Behavioral Insight Team de Gran Bretaña, hizo algunos proyectos muy grandes dentro del NIH, proyectos, por ejemplo, en la reducción de prescripción de antibióticos, en el control de prescripciones en general, adherencia a guías y prácticas médicas de distinto tipo. O sea, realmente han hecho un trabajo muy importante, y desde ese trabajo se ha ido generalizando en el mundo hasta llegar a ser hoy una de las herramientas que la OMS plantea como un área de desarrollo importante dentro de sus estrategias. De hecho, si entran a la página web de la OMS, hay hoy una sección que tiene que ver con comportamiento. Esta cita está extractada ahí, ese es el link donde pueden ver Behavioral Insight dentro del sitio de la OMS, donde plantea esto, ¿no? Los conocimientos sobre el comportamiento son particularmente relevantes para la salud pública, ya que todos los días cada uno de nosotros toma decenas de decisiones que tienen un impacto en nuestra propia salud y la salud de quienes nos rodean. El concepto es la toma de decisiones de distintos niveles de las personas que formamos parte de los sistemas de salud inciden fuertemente en los resultados, más allá de los elementos técnicos, de los elementos logísticos, de los elementos que hay a nivel médico en todo sentido. Las decisiones son procesos que influyen en los resultados finales, como todos los otros elementos. Tener, por ejemplo, disponibilidad o no de insumos, una cuestión logística, influye en los resultados. Tener equipamiento médico adecuado, todo eso. Seguir prácticas médicas basadas en la evidencia. Claro, pero la implementación de todos esos elementos dependen de una decisión humana. ¿Sí? La decisión humana es adherir o no adherir a una práctica, utilizar o no utilizar bien un equipo, hacer o no hacer una indicación adecuada. Son decisiones. Y esas decisiones están influidas fuertemente por lo que Iván mencionó antes, que son los sesgos y los modos en los cuales funcionamos los seres humanos. La ciencia del comportamiento estudia eso, cómo tomamos decisiones, y en este caso relacionadas con los comportamientos de salud. La próxima, por favor. Entonces, todas estas aplicaciones se han, en la literatura actual, visto en todas estas áreas. Mejorar la adherencia de pacientes a turnos, controles y prescripciones. La adherencia de los pacientes es un tema central en medicina, y hay muchos estudios sobre este tema. Reducir prescripciones innecesarias, después yo les voy a contar un estudio que sí. Mejorar la adherencia de profesionales a guías de tratamiento y procedimientos médicos. Reducir errores en la práctica, la seguridad. Mitigar sesgos en la toma de decisión médica.
mejorar hábitos relacionados con factores modificables de enfermedades no transmisibles, contrarrestar sesgos de género y otros sesgos vinculados con diferentes grupos sociales. Todo esto hay literatura basada en la evidencia sobre intervenciones comportamentales que pueden mejorar indicadores. La próxima, por favor. Para darles un ejemplo, un estudio que hicimos nosotros desde el BID y la cooperación técnica que tenemos en PAMI para reducir prescripciones innecesarias en su momento. Este es un estudio que publicamos en llama Open. La próxima, por favor. Básicamente se había visto en PAMI y trabajamos en el PAMI con la prescripción de una droga, nimodipina, que se prescribe con la finalidad de prevenir o tratar deterioro cognitivo y demencia. Se sabe que esa medicación no tiene una base en la evidencia para esa indicación, sí lo tiene para lo que son prevención de hemorragias subaracnoideas, pero no para prevención de deterioro cognitivo. Hace algunos años se pensaba que sí, pero la literatura posterior no lo confirmó, pero vimos en la base de prescripciones de PAMI que se prescribía en gran cantidad, en grandes volúmenes, uno de los medicamentos más prescriptos para esa indicación sin base en la evidencia. Por lo tanto, pensamos en un estudio basándonos en literatura que se había hecho en estudios en Estados Unidos y en Gran Bretaña también para reducir prescripciones, que básicamente la próxima paso, que era seleccionar a los altos prescriptores, el 25% de prescriptores más altos de esta droga dentro de todo el país en PAMI. Quedaron 1.811 médicos en esa condición. Los randomizamos a dos grupos. A uno le enviamos una carta por mail donde le transmitíamos información específica sobre el uso de esa droga para la indicación correcta, las indicaciones incorrectas, con los links a los papers actualizados, pero además, por favor, la sigue, un gráfico donde se les indicaba que ellos estaban prescribiendo más que todo el resto del grupo de PAMI, o sea, estaban dentro de ese grupo de altos prescriptores. Esto se llama mensaje de comparación de pares o de norma social, y tiene que ver cómo es mi conducta en relación al resto del grupo. Para las personas es muy importante saber lo que hacen los demás y estar en relación con lo que hace el grupo. Más allá de la evidencia médica, que es racional, que es saber si un medicamento sirve o no sirve en base a la evidencia, el componente gregario, que es sentir que uno conforma un grupo y que se comporta de acuerdo al comportamiento del grupo, tiene tanta o más fuerza que la evidencia misma médica, que conocer el último paper. Entonces, se había visto en muchos trabajos que cuando uno le envía a los prescriptores ese tipo de información, eso lleva a adecuar la conducta. Entonces enviamos esa carta como grupo activo, la que sigue, a otro grupo a la mitad, una carta control donde básicamente lo que le decíamos que no es bueno prescribir drogas de más en los adultos mayores, algo que sabe todo el mundo, pero lo mandamos como carta control y comparamos. Luego de 3 meses vimos los primeros resultados, un primer corte, la que sigue. A los que modificaron su conducta del grupo activo le mandamos una carta de felicitaciones, o sea, le planteamos que ese soy yo, perdón. Entonces, a los que ya modificaron su conducta le mandamos una carta de felicitación y reforzando ese cambio, y a los que no modificaron le mandamos una nueva carta diciéndoles que ya había todo un grupo de sus colegas que habían ya cambiado sus prescripciones, o sea, otra comparación social nueva, es decir, otros ya mejoraron, vos también podés hacerlo, y luego otra carta control sobre uso de prescripciones. Está silenciado, no lo entiendo. Entonces, luego comparamos los resultados, la que sigue, por favor, y vimos que el grupo que está en azul más oscuro, que es el grupo de tratamiento, modificó sus prescripciones a un nivel más alto que el otro, pero el grupo control también las modificó. Esto es un efecto de spillover, de rebasamiento. ¿Qué quiere decir? Básicamente que el grupo control se enteró de la carta, circuló, como no es ciego, entonces algún colega le dijo, che, ¿a vos te llegó esto? No, a mí me llegó esto otro, pero bueno, ¿por qué me llegó? Y ya entonces se enteraron, probablemente los dos cambiaron la conducta,
¿sí? Pero igual hubo diferencias significativas. Para el paper eso era bueno, pero para el resultado del trabajo y para el PAMI lo bueno es que los dos grupos bajaron y que en el total del final de prescripciones se hizo un ahorro que calculamos de $250.000 con 2 mails en términos de prescripciones, ¿sí? O sea, esto es el tipo de intervenciones. Cuando uno apunta a un mecanismo, que en esto es brindar feedback sobre tu comportamiento y utilizar un procedimiento que es la norma social, además de acercar la información importante, relevante, hacerla accesible y fácil, bueno, se pueden mejorar conductas de prescripción en larga escala, a gran nivel, con algo muy poco costoso como es el envío de cartas por email. La que sigue, por favor. Nosotros estamos trabajando ahora con la unidad de Ciencia del Comportamiento en Nación en un proyecto a nivel nacional, que el primer paso es en Chaco, para fomentar la continuidad del plan de vacunación de COVID. El tema, todos ustedes lo sabrán, que los índices de vacunación están más aplanados, o sea, los refuerzos y las siguientes dosis se están dando a menos velocidad, a menos frecuencia. Probablemente eso tiene que ver con los cambios en la percepción de riesgo de la población, y entonces en Chaco especialmente hay un bajón muy pronunciado. Para darles un ejemplo así anecdótico, viajamos con Iván para visitar los centros de vacunación de Chaco, estuvimos toda una mañana en 3 centros de vacunación de Resistencia y de Gran Resistencia, y vimos una sola persona que se fue a vacunar en 3 centros de vacunación en una mañana entera. O sea, la frecuencia ha bajado mucho, entonces estamos trabajando en enviar mensajes de manera masiva a las personas con distintos tipos de mensajes para tratar de lograr que aumente la tasa de vacunación de las dosis de refuerzo. Eso lo estamos trabajando junto con este grupo internacional que es el Behavioral Insight Team de Gran Bretaña. Es un proyecto financiado internacionalmente por un fondo que tiene que ver con la vacunación, y la idea que estos mensajes poder enviarlos por WhatsApp a las bases de contactos de pacientes, de personas, en realidad de ciudadanos, no son pacientes, de ciudadanos de la provincia del Chaco, testear distintos tipos de mensajes en un estadio controlado también, porque esto es el trabajo que hacemos, que es poner a prueba los distintos mensajes. No siempre funcionan los mensajes que creemos que van a funcionar, no siempre hay un mensaje universal, sino que ciertos mensajes personalizados para ciertos grupos o para ciertos problemas funcionan mejor que otros, y este es uno de los temas que trabajamos en comportamiento, es cuáles son los mejores mensajes para favorecer determinadas conductas en ciertos grupos específicos. Eso requiere una evaluación y una teorización, pero después un testeo a través de estudios de este tipo controlados. Entonces este va a ser un estudio controlado a gran escala en toda la provincia para ver cuáles son los mensajes que funcionen mejor para convocar personas a la vacunación de COVID. La idea después es ver si este sistema lo podemos probar en otras provincias y luego generalizar el calendario de vacunación general. O sea que esta idea de llegar a las personas con los mejores mensajes, poder hacerlo más allá del tema COVID. La que sigue, por favor. Bueno, y este es el proyecto que estamos acá trabajando y que para nosotros es uno de los que más nos estimula y nos genera interés, que poder trabajar dentro del hospital con este enfoque, pero pensándolo no como un proyecto, ¿sí?, de venir, entrar y salir, sino de generar capacidad instalada, dejar el trabajo comportamental o la perspectiva dentro del hospital y que sea visto como un recurso y un servicio, y que en el futuro pueda perdurar o ser trabajado y diseminado dentro de la cultura del hospital. Esta idea la trabajamos a partir de los desarrollos que se vienen haciendo en distintos países del mundo. El original es este que se ve ahí, que es esto de Nash Unit, la unidad de empujoncitos, de behavioral, dentro del sistema de salud de UPenn, de la Universidad de Pensilvania, sistema integrado, muchos lo deben conocer, muy grande, muy importante en Estados Unidos, uno de los sistemas de salud más importantes dentro de Estados Unidos, y ellos empezaron a trabajar con una unidad
para hacer esto dentro del sistema de salud, y vienen haciendo muchos proyectos muy interesantes. Si visitan la página web del centro la pueden ver, y a partir de ahí tomamos esta idea de no venir a hacer un proyecto desde afuera, sino ver si se puede generar una unidad, un equipo de trabajo que forme parte de la vida del hospital, ¿sí? Que no sea visto como algo externo, sino que empiece a permear esta forma de trabajar o de pensar dentro del grupo. Entonces la idea es montar este equipo de trabajo dentro del hospital. Vamos a empezar a trabajar con 2 consultores fijos, que son Ángel Elgier, que es psicólogo, doctor en psicología, ¿sí? Y experto en comportamiento, y Lini Sacone, que es médica, agente gubernamental, y que va a estar trabajando también aquí, liderando en realidad un equipo con pasantes, becarios, y con todo el apoyo que vamos a estar dando desde la unidad de ciencia de comportamiento de Presidencia. Pero la idea es armar el equipo y que empiece a trabajar con distintos proyectos. La que sigue. Entonces, la idea es que empiecen a interactuar en las reuniones, tener reuniones con los distintos jefes, con los distintos servicios, para ir identificando y formando parte un poquito del trabajo, convertirse en figuras familiares dentro del entorno. La que sigue. Hacer distintos tipos de tareas, conocer los problemas y los temas de funcionamiento, interactuar con los decisores y efectores y destinatarios de intervenciones, reconocer oportunidades de intervención, relevar datos exploratorios, hacer observaciones in situ, coordinar implementación de intervenciones junto con ustedes, supervisar procedimientos y coordinar tareas de pasantes o becarios asignados a proyectos y tareas que se puedan hacer en relación al comportamiento. La modalidad de trabajo dentro de este enfoque es trabajar en distintas etapas. Una primera etapa, que es identificar problemas. Entonces se realizan reuniones con actores dentro en este caso del hospital, para identificar problemas y conocer la temática desde el punto de vista de quiénes son los efectores. Hoy tuvimos reunión con el tema de control de infecciones y lavado de manos, ¿sí? Es uno de los proyectos que vamos a estar trabajando. Entonces empezamos con esto, identificar un problema y tener reunión con las personas que son los referentes y los actores de esa problemática. Luego, cuando hay un problema identificado, se definen objetivos y se planifica una segunda etapa, que es la evaluación en profundidad de ese problema. Allí vamos a la revisión de la literatura existente científica sobre este tema de comportamiento. Por ejemplo, en lavado de manos hay cantidad de estudios en el mundo sobre cómo poder fomentar eso desde el punto de vista comportamental. Y luego hacer una etapa exploratoria donde básicamente se hacen entrevistas, encuestas, focus groups o distintas técnicas cualitativas y a veces cuantitativas en esta etapa, más restringida, cuantitativa, en general son más cualitativas, para conocer más la perspectiva de los actores e identificar problemas. Ahora yo les voy a mostrar un ejemplo de trasplante. Luego de esa fase se diseña una intervención y se busca testearla y medirla. Si se puede hacer un estudio controlado, mejor, y si no, algún estudio cuasi experimental o mínimamente alguna intervención pre-post, para tener mediciones de efectividad de las intervenciones a una escala más o menos controlable, y si esto funciona, después replicarlo a otros sectores, a otros servicios, ¿sí? O hacerlo dejarlo instituido como una actividad que se pueda sostener en el tiempo. Esta es la modalidad de trabajo que vamos haciendo con cada uno de los problemas identificados. La que sigue. Por ejemplo, les decía, hoy estamos trabajando con la unidad, uno de los proyectos con los organismos de trasplante, básicamente con Cucaiba, Instituto de Trasplante de la Ciudad de Buenos Aires, directamente con ellos, pero también con el apoyo de Incucay, básicamente para ver cómo se puede aumentar un poco más todavía el tema del reporte de donantes potenciales. ¿Por qué? Ustedes saben los cambios que hubo en la legislación, y la difusión que hubo en los cambios de legislación produjo un aumento en el reporte y en la donación efectiva. La caída en 2020 y 2021 es atribuible a pandemia básicamente, pero aún así, aún esa subida,
aislando pandemia, los porcentajes en los que estamos de reporte de donantes en Argentina son bajos comparado con estándares internacionales. Ni hablar con los países más altos, pero aún hay bastante techo para mejorar más allá de los cambios de legislación. Y entonces, ¿qué empezamos a estudiar? La que sigue, por favor. Lo que empezamos a estudiar son los distintos niveles donde podían aparecer trabas o barreras para el reporte de potenciales donantes, y entonces tuvimos entrevistas en profundidad con todos los funcionarios de los dos institutos y con médicos que participan de los procesos de donación, tratando de identificar en qué nivel de todos los posibles elementos había más trabas. La conclusión a la que llegamos, la que sigue por favor, es que después de armar un proceso de las conductas y la toma de decisión, esto es lo que vamos armando, esto es un gráfico que tiene que ver con las distintas conductas que se supone tienen que ir pasando para que se llegue finalmente al órgano efectivamente donado, a la ablación y a la... Entonces, identificamos todos los pasos y tratamos de identificar dónde estaban las trabas mayores, dónde aparecían, como nosotros llamamos, las barreras y los sesgos. La que sigue. Y pudimos identificar estos 13 obstáculos, que en general los más fuertes hoy eran internos a las unidades de cuidados intensivos y de emergencia, donde se da el reporte de los potenciales donantes. Entonces vieron temas de falta de adherencia a protocolos, insuficiencia o inadecuación de incentivos, fricciones, o sea, procesos que son demasiado complejos para realizar en la práctica diaria, diferencias individuales en términos de motivación, problemas de comunicación interna, ¿sí? Falta de aviso por definición de rol, o sea, gente que no lo siente como parte de su rol, entonces no avisa, sobrecarga de tareas, invisibilidad, bueno, toda una serie de sesgos que son los que nosotros identificamos y que tienen que ver con por qué una persona hace o no hace algo determinado. La que sigue, por favor. Entonces, lo que hicimos fue ese proceso, identificar las distintas dificultades en cada una de las etapas. La que sigue, por favor. Y la que sigue. Pensamos una serie de posibles intervenciones para modificar la conducta de los actores en cada uno de los pasos que tienen que hacer. Esto es como la etapa diagnóstica. Todo esto se hizo haciendo entrevistas en profundidad, encuestas, ¿sí? Evaluaciones con los distintos actores del proceso de donación de órganos. Entonces, identificar las barreras, los sesgos, las conductas que tenemos que promover y cuáles son potenciales intervenciones que pueden corregir cada una de esas barreras y sesgos. Y ahora estamos en la etapa, o sea, ya terminamos toda la etapa exploratoria y ahora estamos ya en la etapa, junto con los organismos de trasplante, de diseño de intervención, ¿no? Es decir, cómo vamos a poner en marcha alguna o varias de estas intervenciones para ver si podemos mejorar esto. Entonces, esto era para contarles un poquito cómo es el trabajo, es meternos en la mente de alguien que tiene que hacer algo y pensar por qué lo hace de la manera que lo hace y de qué manera podemos favorecer que lo haga de una manera distinta. Y frente a eso hay un menú de posibles intervenciones, un menú de posibles estrategias para fomentar las conductas que queremos fomentar. La que sigue. Entonces, ¿qué es lo que vamos a intentar aquí en el hospital? Bueno, hay una serie de candidatos, pero es una lista abierta y que diremos, estos surgieron en reuniones que hicimos con la dirección médica y con distintas reuniones y distintos actores. Algunos de ustedes estuvieron allí presentes, donde surgieron distintos potenciales problemas o temáticas sobre las cuales podríamos hacer intervenciones. Algunas son más claramente médicas, otras tienen que ver más que ver con servicio o organización hospitalaria, pero todo tiene que ver con comportamiento y al final todo incide en los resultados médicos y en la salud, que es lo que importa. Lavado de manos, uso del portal web, asistencia a turnos y adherencia a turnos, adherencia a distintos protocolos dentro del hospital, seguimiento de pacientes crónicos, racionalización de algunas prescripciones, control de antibióticos, por ejemplo, entre ellos, diseño y uso de la historia clínica electrónica como una herramienta que ayude o favorezca determinadas conductas y adherencia a protocolos. Estos son temas que surgieron, pero la idea es que en la medida en que podamos trabajar
junto con ustedes, y estar aquí participando del ecosistema del hospital, estar atentos y escuchar distintas problemáticas que puedan ir surgiendo y demandas que puedan aparecer, de modo de contribuir con este modo de trabajo a mejorar el funcionamiento y mejorar los resultados sanitarios, que es lo que nos importa a todos, ¿sí? Ya creo que con esto terminamos, si no me equivoco, sí, es así que, bueno, Iván, te dejo palabras si querés comentar algo vos. No, simplemente que, bueno, nada, agradecer nuevamente la oportunidad, estar a disposición para esto, para que, bueno, ustedes vean qué cosas, porque es súper interesante el cambio de óptica que uno tiene. Por ejemplo, cuando nos acercamos al mundo trasplante, yo pensaba, mi hermana es jefa de servicio de terapia intensiva, yo pensaba, digo, bueno, por ahí los médicos, en Bahía Blanca, donde soy yo, los médicos por ahí no tienen presente cuando el punto en el que se llega al Glasgow 7, que hay que avisar, o no saben que tienen que avisar allí. Y la verdad, el 100% de los más de 50 médicos que entrevistamos, o de los más de 300 que se hizo una encuesta no particularizada, ¿no? La más cualitativa en la cual estuvimos nosotros presentes, todos tenían perfecto conocimiento. Ahora, el punto de, bueno, ¿y digamos, qué es lo que pasa? ¿Cómo cambia la forma de pensar en esto? Con el tema de trasplante también, este fue el que nos hizo a muchos de los que éramos abogados puro y duro empezar a mirar esto, porque esto cambió el tema del consentimiento presunto, cambió lo que a mí me enseñaron en la facultad. A mí me enseñan en la facultad que lo que nosotros llamamos legislación supletoria, que llama la regla de... ¿Por qué? Porque la gente era racional, iba a tomar una decisión, a ver si se adhería a la norma en las miles de oportunidades que tiene, de tildar cuando, quizás nosotros no tanto, pero sí, por ejemplo, los ejemplos que se tomaban en Alemania y en Austria. Uno tenía la posibilidad de decir si quería donar o no quería donar en cada trámite que hacía ante el Estado. Ahora, cuando pusieron la columna en la cual en Alemania donaba el 14%, donaba entre comillas, y en Austria, país absolutamente parecido al de Alemania, con una similitud cultural notable, donaba el 99%, y eso era simplemente por el cambio de la norma, en la cual decía uno se ponía que era donante presunto y el otro que no. Bueno, pero a mí no me habían enseñado que la gente iba a tomar una decisión racional, voluntaria, pensada, y la verdad se demostraba que no. Entonces, es interesante cómo esto, primero, complementa el resto de las políticas, porque los incentivos económicos van a seguir teniendo influencia, los castigos van a seguir teniendo influencia, pero hay muchos que no nos vemos afectados por eso cuando tenemos que actuar en definitiva, tomar una decisión concreta, más allá de que lo pensemos. Segundo, que los sesgos, lo que tienen básicamente que no nos damos cuenta que todos padecemos sesgos. Entonces, bueno, es interesante ver cómo se puede sistematizar y qué herramientas tenemos para atacarlo. Y finalmente, la importancia que tiene esto en el ámbito de la salud, que para nosotros es muy cómodo trabajar con ustedes, porque ustedes están acostumbrados a pensar de esta manera, en la evidencia, en la prueba y después la generalización de las herramientas. En otros lugares nos cuesta más, porque piensan que, bueno, que las personas efectivamente tienen que trabajar y ser convencidas de las maneras tradicionales. Y muchas veces por allí la gente no es que no sepa, pues dice, bueno, hay que educar a la gente. Bueno, hay gente que sabe qué es lo que pasa. Bueno, hay muchas cuestiones de las prácticas médicas que nosotros vamos a trabajar que por ahí se les pregunta y la gente sabe lo que tiene que hacer, pero después no lo hace. Entonces, bueno, es muy interesante el campo que se nos abre a todos para aprender, pensar y sobre todo ver si las experiencias que tan buen resultado han dado a nivel internacional se aplican o no se aplican, porque el contexto importa. Nosotros, se han hecho estudios de cientos de miles de vacunados en el mundo y cómo algún mensaje que nosotros llamamos prosocial, en el cual se dice, bueno, cuide a los operadores de salud, vacúnese usted también, o cuide a su familia vacunándose o usando barbijo, o cuántos se han vacunado, o cuál ha sido el porcentaje de las personas que han estado en terapia intensiva que han sido vacunadas en relación a los no vacunados. Bueno, ¿cómo afectan ese mensaje? Hay experiencia internacional. Bueno, ¿cómo influye eso en Argentina? ¿Y cómo influye en eso en Chaco? Bueno, vamos a ver, vamos a probarlos. Y una vez que
que podamos detectar cuáles son los que más impactan para que la gente tome la decisión de irse a vacunar, la podremos generalizar. Así que nosotros nos sentimos muy cómodos trabajando con ustedes. Ángel e Irene van a estar acá ya siendo parte del hospital, y bueno, nada, esperamos integrarnos a la vida del hospital, y que, bueno, más allá de responder a las preguntas de ahora, estamos a la disposición siempre para lo que puedan pensar que podemos hacer. Así que bueno, muchas gracias, y muchas gracias a todos. Bien. ¿Alguien tiene alguna consulta, pregunta, impresión, sensación para transmitir, compartir? Sí, si me permiten un minuto, voy a dar un ejemplo porque a veces los ejemplos son muy gráficos. En el Hospital del Bicentenario nosotros hicimos un control de lavado de manos, que era un control aleatorio con gente que controlaba, pero que nadie sabía que estaba controlado. Y nos encontramos, bueno, cuando nos encontramos con el resultado, todo el sistema sanitario se lavaba las manos después de ver a los pacientes, pero no antes. El porcentaje de lavado de manos antes de tocar un paciente era del 60%, un número realmente que nos pone colorados. Cuando difundimos ese valor, inmediatamente generó un cambio en el comportamiento. Estas son las cosas, ejemplos prácticos, intervenciones mínimas, pero que generan un impacto muy importante. Y a veces no nos damos cuenta de lo que significa este tipo de decisiones, este tipo de actitudes, que son comunicacionales. Es decir, che, o por ejemplo, bueno, volviendo al tema de los trasplantes, cuando uno le transmite al sistema sanitario lo que hace o lo que no hace, realmente genera un impacto importante. Este tipo de cosas son las que nos van a ayudar a poder modificar lo que yo digo, el status quo, y poder salir de a veces la zona donde creemos que está todo bien, pero cuando vemos los números, pues está todo bien. Es todo muy mejorable. Así que bueno, muchas gracias a todo el equipo. Vamos a trabajar con ustedes. Estamos muy interesados en hacerlo en conjunto. Y así que bueno, abro al auditorio la posibilidad de que pregunten, opinen. Bueno, agradecerles, me pareció muy interesante y bueno, probablemente uno no lo llama como ciencia del comportamiento, pero en nuestro servicio se hace como Ateneo de oportunidad de mejora. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo del último que hicimos. Nosotros tenemos cada vez más prematuros menores de 1500, tenemos más o menos aproximadamente 334 y 119 por año. Ya que, bueno, de hecho que somos el centro de derivación de toda la región sanitaria. Anteriormente teníamos aproximadamente un 50% menores de 1000 y cada vez, perdón, un tercio de esos eran menores de 1000 y actualmente tenemos el 50% menores de 1000. Esto hizo a que impactaran la retinopatía del prematuro. Yo anteriormente tenía en el año 18 entre 1 y 4 recién nacidos con retinopatía que requerían láser, y el año pasado tuvimos 15. Entonces, bueno, el trabajo que se hace, nosotros tenemos una estadística desde el ministerio, que son 118 centros que se controlan y vamos viendo durante todos los años cómo sigue la evolución de nuestras retinopatías en estos prematuros. Entonces, lo que se hizo en nuestro servicio ya desde el año pasado es empezar a analizar esos pacientes, hacer ateneos de esos pacientes, buscar los factores comunes, ver qué nos pasaba con el oxígeno, con las transfusiones, con la sepsis. A partir de ahí, lo que hicimos también es que todo el personal que trabaja hiciera el curso de retinopatía que se da por el ministerio. Empezamos a ver qué estaban pasando con esto que decía el doctor, ¿no? Con las planillas ciegas que les decimos que es alguien que controla y nadie sabe en relación con la saturometría que tienen esos recién nacidos y el oxígeno que se les está brindando. A partir de ahí, a mí lo que me parece que también es, no sé, también el mensaje así por WhatsApp, creo que estamos muy aturdidos con tanto mensaje por WhatsApp y por mail, pero lo que me da resultado es un poco hacer talleres y ateneos, en donde todos, el equipo de perinatal, intervenga diciendo qué medidas podemos hacer para mejorar. Después de ese ateneo, hicimos un ateneo con personal del ministerio, vino la doctora Alicia Benítez,
y ahí le presentamos todas las medidas que habíamos tomado. Inclusive enfermería también incorpora a la planilla de enfermería el control del saturómetro para poner las alarmas, se hace un chequeo de aquellos equipamientos que no están en condiciones, se busca un poco todo, ¿no? Entre todos los actores buscamos todos los factores. Se hace, por ejemplo, habíamos aumentado las transfusiones, entonces se hace una segunda opinión cuando se va a transfundir un prematuro menor de 1500 gramos. Y bueno, y como siempre, seguimos actuando en todo lo que es control de infecciones. Creo que es un poco comparable con los de ustedes, ¿no? Es muy difícil cambiar las culturas organizacionales, pero bueno, lo que más resultado me da es el trabajo en terreno y en donde participen en talleres todos los actores, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias, porque seguiremos trabajando en esto y con ustedes también, bienvenidos. ¿Alguien quiere hacer algún...? Bueno, mucho gusto, yo me presento, soy la doctora Nilda Vidal, un poco histórica en el hospital como muchos, y nos toca reponer en marcha el Comité de Seguridad del Paciente en la institución, con el apoyo de las autoridades. Y bueno, hay un recorrido institucional con altibajos que, bueno, vamos remontando, y con una cultura de seguridad que creo que va a meritar más de una intervención en conjunto con la interdisciplina, ¿no? Se me mezclaba un poco el tema de la cultura justa con el cambio cultural, ¿no? Que tiende a no ser tan punitivo ni tan conductual, pero bueno, hay áreas que me parece que va a haber que caminar el hospital y los grupos de trabajo en marcha, ¿no? Y como que hay grupos de trabajo en marcha de los que se ha nutrido la mejora continua de la institución, que por ahí no sostuvieron su mejora, otros que están arrancando, y bueno, y es esto de pedirles el espacio también institucionalmente para que puedan colaborar en esta mejora. Así que bueno, este era un poco la visión. Sí, yo quería hacer una pregunta muy más pragmática, digamos. Es decir, creo que se mostraron un listado de opciones que la verdad que todos los reconocemos como cosas importantes en mayor o menor grado de acuerdo al área donde uno trabaja. Yo soy la doctora Sarli de terapia intensiva pediátrica. Pero mi pregunta concreta es, nosotros supongamos que reconocemos dificultades, problemas, cosas que querríamos, ¿cómo lo ejecutaríamos? Es decir, ¿habrá una oficina donde vamos? ¿O al revés, tenemos que esperar que se acerquen? La parte práctica, digamos, se espera que uno, a partir de esto, piense para adentro para después transmitirlo, esta parte así concreta, digamos. Bueno, a ver, una cosita de lo que habían acotado antes. Genial eso, lo que ustedes dicen, porque por eso quizá que tiene tanto éxito la ciencia de comportamiento en el ámbito médico, porque es por ahí sistematizar lo que ustedes hacen rutinariamente, como por ejemplo la confección del protocolo, es una herramienta súper útil, que en otros ámbitos es más difícil de implantar. ¿Pero por qué? Bueno, porque el médico o el agente de salud que tiene que tomar una decisión en un área muy cargada de tensiones y de muchas cosas que tienen que decir simultáneamente por allí, un protocolo ayuda a descargar esa sobrecarga cognitiva que tiene y lo guía en un camino más rutinario para que eso no lo tenga que pensar conscientemente. En todo este trabajo de recolección de información y de sistematización, son ciencia de comportamiento también, porque si ustedes me dicen, bueno, la gente lo sabe, pero bueno, ¿por qué no lo hace? Bueno, quizás porque no tiene una guía que lo ayude. Entonces, todas las cosas que ustedes marcaron es simplemente eso. Por allí, nosotros lo que podemos hacer, ver cómo está la experiencia internacional en todo esto y ayudarlo a hacer o sistematizar las cosas que ustedes ya hacen. Y si querés, Ángel, ya si te presentás también y lo ven como el responsable aquí en el hospital, contestarle a ver cómo podemos empezar a organizar el trabajo concreto, que es súper atinente la pregunta. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que para el equipo es un desafío realmente colaborar aquí con el hospital, que es tan importante. Y
yendo a la pregunta de la doctora, yo creo que con quien estamos enlazando fundamentalmente es con la doctora Cecilia Cervo. Entonces pienso que, más allá de que con nosotros van a tener contacto directo y nos van a ver, pero por ahí se pueden centralizar las distintas inquietudes con Cecilia, con quien tenemos contacto asiduo por WhatsApp, y a partir de allí, Cecilia nos baja esas inquietudes y generamos reunión y pensamos intervenciones como hicimos ahora, recién con el comité de infecciones. No sé qué opinás. ¿Está chequeado esto? ¿Está chequeado? Nah, sí, sí, obviamente que para mí es un placer. Marian, te notaba ansiosa. Hace unos 10 años, por suerte esto nos parece tener 10 años de vida un poco más, en muchas reuniones de jefes de departamento nos planteábamos que necesitábamos un ejército de antropólogos, se nos había ocurrido, para ver cómo lográbamos ver qué sucedía dentro de muchas cabezas en este hospital, para ver por qué todo aquello que estaba al borde de ocurrir no terminaba ocurriendo. Con lo cual entiendo los niveles de ansiedad, porque cuando se trabajaron unas líneas seleccionadas, rápidamente me pareció que esa lista era raquítica y que yo la podía sextuplicar en 10 minutos, entiendo tu ansiedad, y entonces pensaba primero en listas de temas, después pensaba en personas, de cuyo cerebro me interesaba en particular aquellos que estaban a cargo de que otro grupo de personas realizaran o no realizaran una tarea. Yo entiendo que plantearon, primero, que esto tiene una metodología, segundo, que hay una capacidad con unas líneas de trabajo de las cuales hubo que seleccionar y discutir con cuáles se iba a empezar, y donde yo veo 2 o 3 variables. La primera, que es que esto no debe ser una visita, sino que debe quedar, más allá del tiempo que dure, un equipo dentro del hospital que vaya incorporando estas herramientas, así como hace 15 años, no sé bien, Nilda, se nació el grupo de seguridad del paciente, que era parecía una anomalía genética nuestra más y nadie sabía de qué se trataba, y que logró a través de todas las tormentas, porque yo creo que no está recomenzando, creo que nunca cesó de estar y que pasó los altibajos que sufrió nuestro país, en definitiva, de las políticas públicas que hubo desde aquellos 2005, 2006 hasta ahora, y que esto es otra herramienta más que estoy seguro que todos a flor de piel, más allá de que en qué grado de aplicación inmediata la veamos, la perciben como una necesidad imperiosa para poder dar la vuelta de página a algunos problemas, que no implicará que no aparezcan otros, eso lo tenemos garantizado mientras exista la institución, sino a que podamos, a través de estos resultados, que son la mejor zanahoria, lo placentero que significa haber avanzado en determinados sentidos, con una mirada exploratoria distinta, nueva, porque por más que metodológicamente nos parezcamos, muchas veces hemos conversado de que desde los planes que realizamos, las instrumentaciones para implementarlo, hay una subunidad individual, que es lo que hace cada trabajador de la salud desde el rol en el que esté, cuando está en función directa, en el que tiene unos grados de libertad que hace que el alejarse de aquello que todos acordamos tiene una variabilidad enorme. Y que esto no es entrenamiento canino de vamos todos para allá y tiramos de la correa a la misma vez, sino cómo armonizamos en relación a la gente que está enferma y necesita de este hospital, que vuelvo a reiterar infinitamente, por lo único por lo que estamos reunidos acá y el Estado invierte en que esta institución siga en pie, si no estaríamos haciendo otra cosa, enlace, y a mí me genera una realmente gran expectativa que esta herramienta, con gente que se irá incorporando al hospital, pero que por suerte no es absolutamente del hospital, porque somos endogámicos, uno puede llegar a ver hasta un punto lo que domésticamente llamamos el virus posadas, si ya lo tenemos o no lo tenemos, que nos va cambiando la visión de si la realidad es modificable o no modificable.
sume a que estos proyectos, el plan estratégico nuevo como marco general, los planes operativos anuales de los servicios que en la casi totalidad de la dirección médica se elaboraron con muchísimo esfuerzo, se lleven a cabo con el mayor éxito posible, que lo único que garantiza ese éxito es que las personas sean más y mejor atendidas, digamos, ¿no? Además de los laureles individuales, que cada uno se lleve a su satisfacción o a su bronce. Saben que algunos no tenemos mucha afinidad por ello, así que estamos hablando de cosas como más estructurales y profundas del hospital. Yo les doy una bienvenida enorme. Les aseguro que va a ser un desafío para ustedes. Esperemos que no los invada el virus Posadas, rápido, por lo menos, a las lógicas del hospital, que a veces son profundamente ilógicas, pero están duramente arraigadas, y bueno, y la verdad nos generan una enorme expectativa. Sáquense los adoquines de la mochila, porque todavía no se dieron cuenta, pero ya es pesada. ¿Alguien quiere decir algo de lo que piensa? Porque quizás muchos sean agarrados de sorpresa con esta reunión. Para ir cerrando, yo me manejo con tiempos TED, por lo cual más de una hora es demasiado. El jueves que viene a las 11 vamos a hacer un cata, así que bueno, para que se vayan organizando sus agendas. Igual después vamos a pasar formalmente la invitación. Así que bueno, simplemente gracias. Gracias, Iván. A trabajar. Nos vemos.